Como en toda institución docente, los estudiantes son centros, por supuesto, en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es su papel en las circunstancias actuales de una educación diferente a la que nos ha obligado la pandemia? ¿Cómo han estado participando de esa actividad intensa que ha tenido la Facultad de Psicología? ¿Cómo es la actividad extensionista de la facultad con la participación de los estudiantes? Sobre eso quisiera que el profesor Jorge Enrique nos hablara en esta mesa redonda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Realmente es una felicidad cada vez que la facultad llega a la mesa, con la sensibilidad que ustedes nos abren las puertas y podemos también entrar en los hogares de muchas de nuestras egresadas, de muchos de nuestros egresados, que hoy podemos decirle, gracias a la mesa redonda, muchas felicidades ahí donde estén haciendo psicología. Y es para nosotros siempre un privilegio estar aquí y agradecerles nuevamente. Lo que vamos a comentar a partir de tu pregunta justamente es cómo nosotros en los 2 últimos años, donde hemos vivido una circunstancia completamente diferente, que ha sido la pandemia, que impactó todas las aristas de nuestra vida cotidiana, continuamos la formación, pero continuamos una formación diferente, donde los estudiantes se insertaron junto a sus profesores en una alianza y una complementariedad a justamente lograr un afrontamiento positivo a la pandemia de COVID-19. Vamos a comentar algunos de los proyectos, no para hacer un listado, sino para justamente también contribuir a lo que decía la doctora Ariadne, demostrar cuántas cosas se pueden hacer desde la psicología. Quizás el proyecto pionero durante la pandemia fue el proyecto Psicogrupos WhatsApp, que justamente se llama así gracias a un artículo publicado en Cuba Debate por el profesor Manuel Calviño, miembro del proyecto, porque justamente a los inicios de la pandemia, cuando la incertidumbre nos acechaba y no sabíamos ni siquiera qué magnitud iba a tener la pandemia, queríamos acompañar justamente en lo que nosotros siempre hacemos, en la prevención, en el tratamiento de la salud, por la salud mental. Y estamos en el distanciamiento físico, pero teníamos nuestros celulares, los usuarios tenían los celulares y nos aventuramos a hacer nada más y nada menos que orientación psicológica a través de grupos de WhatsApp. Una experiencia novedosa y que fue tremenda, ¿no? Fue muy novedosa, no solo en el contexto cubano, hemos de decir, y fue tan novedosa que puede ser lo realmente. Fueron muchas vidas, muchas personas que tocó el proyecto, pero también que se construyeron los principios teóricos metodológicos que no los teníamos para hacer orientación psicológica a distancia y mucho más a través de una red social como lo es WhatsApp, que no es un dispositivo para nada, pero nosotros aprovechamos que era lo que teníamos a la mano en ese afán. Ahí estuvieron estudiantes de 5º año, estudiantes ya con determinadas habilidades, participaron junto a nosotros en el proyecto y también no solo hicimos orientación psicológica a través de grupos de WhatsApp, también lo hicimos por correo electrónico en línea directa con la profesora María Estén, lo hicimos a través de líneas telefónicas fijas, todo un reto porque está claro que la psicología está acostumbrada a ver a la persona a los ojos, pero lo hicimos y los resultados fueron muy buenos. También el proyecto Crianza Respetuosa, que surge durante la pandemia, es un proyecto que justamente va a acompañar a la familia en uno de los retos fundamentales que trajo la pandemia, que era tener a los niños y las niñas en casa, con 3 servicios, tienen grupos de WhatsApp que siguen funcionando, están abiertos en alianza con UNICEF Cuba y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana, pero también se ampliaron a un canal de Telegram donde colocan recursos educativos, a un supergrupo de Telegram donde se discuten temas cada semana de interés a la familia. Es un proyecto que no solo fue durante la pandemia, sino que, bueno, estamos lamentablemente entrando en la 5ª ola, pero cada vez se expande más en asesorías, incluso de audiovisuales, con prestigiosos profesionales. Una de las cosas que marcó la pandemia es que entendimos como nunca antes habíamos entendido el papel de las redes sociales digitales y tuvimos que aprender muchísimo en muy corto tiempo qué hacer y cómo hacerlo de las redes sociales digitales. Activamos todos nuestros perfiles institucionales y nuestros profesores. Aquí se ha visto, los psicólogos y las psicólogas hablamos mucho, pero tenían que escribir en muy cortico para poder orientar y llegar a través, y también nuestros equipos de estudiantes estudiaban un tema, preparaban, sintetizaban y hacían infografías como las que quizás están viendo en pantalla, hechas por nuestros propios estudiantes, que después eran compartidas por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direcciones municipales de salud, direcciones provinciales de educación, usadas como recursos para la orientación psicológica a distancia. Y fue tan intenso el trabajo que sirvió este ejercicio incluso como ejercicio de culminación de estudio de muchos de nuestros estudiantes, porque fue realmente un trabajo impresionante. Dentro de esta misma noción, un proyecto
de conjunto con el Instituto Cubano del Libro y la Biblioteca Nacional José Martí, para mantener, se llama Mantenga a las niñas y los niños cerca de los libros, justamente. Lo promocionamos acá en la mesa redonda, recuerdo. Exactamente, justamente para cómo hacer de la lectura no solo un espacio más agradable, sino un espacio más educativo y dándole a la familia las alternativas de cuentos cortos y qué hacer antes, durante y después de la lectura. Y es un proyecto que sigue creciendo y donde también los estudiantes tuvieron y tienen una participación fundamental. Hicimos una gran feria comunitaria virtual donde nos aventuramos y fueron los estudiantes de todos los años de la carrera los que se prepararon más de 50 sesiones de talleres donde se llegaron a cerca de 1.500 personas por grupos de WhatsApp. Ya no eran los psicogrupos de WhatsApp donde los protagonistas éramos los profesionales y ellos nos acompañaban. Aquí éramos los profesores que supervisábamos la preparación de los talleres y el diseño, y ellos trabajaban con diferentes poblaciones y fue una experiencia muy enriquecedora para su formación. Obviamente durante la pandemia, y ahí por excelencia fueron los profesionales, pero también tuvimos experiencias de estudiantes en programas de radio, hablando también de qué estaba pasando con ellos, y nuestra amplia presencia en medios de comunicación, las habituales, que es uno de los espacios que también la psicología ha ganado, pero también surgieron los podcasts en Cuba Debate. Entramos a la radio, que era un espacio un poco más lejano y no solo es que hicimos orientación a través de los medios de comunicación, es que fuimos nuestros camarógrafos con nuestros teléfonos, luminotécnicos, sonidistas y hasta editores, porque lo que quizás los que nos están viendo y los que nos escuchan no saben, que detrás del éxito de Psicología con Cuba está no solo los guiones del profesor Manuel Calviño, pero también está la edición, y se hizo editor. Es un editor experto en videos de orientación, y los hacía él mismo, y eso para nosotros supuso un gran reto, pero se mantuvo y lo hicimos. Y no he de decir que con gran apoyo también para los menos expertos de nuestros estudiantes más ágiles en estas cuestiones. El proyecto Psicoprosalud, un proyecto que no solo estuvo en redes sociales digitales, sino que aprovechando la diversidad de ubicaciones geográficas de nuestros estudiantes, hizo acciones directas en las comunidades, el voluntariado en los centros de aislamiento. Un estudiante de psicología que su voluntariado es diferente también, porque tenemos historias hermosas de cómo también en la propia acción, junto con las niñas, los niños, podían trabajar y aplicar lo aprendido. Estuvimos nuestros estudiantes y profesores en la coordinación de los sitios clínicos del ensayo fase 3 de Soberana. Aquí los colegas y amigos de Finlay lo han mencionado, pero estuvimos en los momentos más intensos todos los días ayudando a demostrar, participando en la demostración de la valía de nuestra vacuna, y ahí no solo estuvieron nuestros profesores, sino también nuestros estudiantes. Y otras muchas acciones que están relacionadas con los sistemas de atención a las familias, donde los estudiantes hicieron mensajerías, pero también participaron en mucho de lo que se hablaba ahora, en cómo funcionaban estos sistemas en la lógica comunitaria. Y fue muy interesante. Ahí hay tesis, ahí hay ejercicios de combinación de estudios defendidas recientemente con mucho valor teórico que puede servir a los gobiernos locales. Y muchos estudiantes, incluyendo estudiantes de primer año, se prepararon y recibieron una formación para cuando se amplió la línea Ayuda 103, ampliaron su servicio. Y sobre todo con estas acciones lo que me gustaría decir es que no es un listado de acciones para decir cómo hemos trabajado como facultad, que honestamente se ha trabajado y nuestros estudiantes hemos trabajado muchísimo y su formación se ha complementado de un modo, la práctica, como decía la doctora Ariadne, sino también para justamente cuando estamos entrando en una quinta ola, transmitir la tranquilidad, transmitir la confianza, que en la esquina de Masón y San Rafael, donde radica nuestros estudiantes y nuestros profesores, junto a muchos otros profesionales de la psicología, no solo saben hacer psicología, sino tienen la voluntad de hacer una psicología que es probablemente una de sus mayores virtudes de la psicología cubana, sembrando amor. Bueno, muchísimas gracias, Torralba, por este rápido resumen de lo mucho que se ha hecho en estos tiempos y que va dejando huella en esos estudiantes, los psicólogos del futuro que se están formando ahí en la Universidad de La Habana.